muy buenas noches a los compañeros y compañeras del Magisterio Distrital, a los maestros, maestras, coordinadores, rectores que se conectan en este momento con este espacio de la Junta Directiva. ¿Qué acordamos? Acuerdos 2024-2026 ADE Secretaría de Educación. El día de hoy nos acompañan nuestros compañeros de la Junta Directiva, Raúl Vázquez y Andrés Ballén. Ellos nos hablarán sobre temas muy importantes como la Escuela Normal Superior María Montessori, los colegios técnicos, garantías sindicales, formación docente, seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante decir que estos acuerdos son parte de la lucha histórica de nuestra organización y que deben ser acogidos, recogidos por las comunidades educativas para avanzar en ser materializados. Solamente se materializarán en el momento que efectivamente estemos con ellos en nuestra disposición para debatirlas en las instituciones, para salir a las calles y defender estos acuerdos. Es muy importante efectivamente que el día de hoy nuevamente nos conectamos, pero no olvidar que cada 8 días desde este espacio en Facebook Live y en las redes sociales de la ADE vamos a conectarnos para saber más sobre los acuerdos. Entonces le damos la bienvenida a nuestro compañero Raúl Vázquez, vicepresidente de la ADE, para que nos hable sobre todo lo que tiene que ver con las garantías sindicales y todo lo que tiene que ver con la Escuela María Montessori y los colegios técnicos en el distrito. Buenas tardes, bienvenido compañero. Compañeros, compañeras, comunidad en general, muy buenas noches. ¿Qué acordamos? Sí, en cuanto a los colegios, en esa modalidad técnica, se acordó mantenerlos para fortalecerlos, porque ustedes saben que hay una tendencia en el país y también una tendencia distrital en acabar con esta modalidad en los colegios. Recordemos que estos colegios eran técnicos desde sexto hasta 11, ahora es la media técnica, donde vienen también instructores de otras entidades a las instituciones educativas. Entonces es mantenerlos para poderlos fortalecer y que esta especialidad que tienen en lo que tiene la vocacional, la media vocacional, tengan los implementos, los materiales, los salones, los docentes, todo el recurso pues físico y humano que se necesita para poder nosotros sostener y mantener esta modalidad. Los colegios siguen siendo técnicos, pero con tendencia a disminuir recursos y con tendencia a ir cerrando esta modalidad. Nosotros logramos en estos acuerdos mantenerlos, como digo, para fortalecerlos. Lo mismo con la Escuela Normal Superior. La María Montessori, la única normal oficial en Bogotá, donde se forman nuestros futuros docentes, nuestros futuros compañeros del magisterio. Entonces, ahí también esa modalidad hay que mantenerla con todas las particularidades, especialidades que tiene ese ciclo de formación complementario para poder obtener ese título de normalista superior, con todo su proyecto que se debe respetar su autonomía institucional, su proyecto educativo institucional con la particularidad de formación en pedagogía, en educación, en metodologías, en didáctica. Eso también lo logramos mantener, pero aquí sí vamos a fortalecer, porque ese fue el término que utilizamos, más fortalecimiento a esta modalidad en lo que tiene que ver con su ciclo complementario y en todos sus niveles también desde preescolar. Recordemos, y lo han dicho los compañeros que han estado en este espacio, que se va a revisar lo que tiene que ver con el bachillerato internacional que quisieron imponer en esta institución. Entonces recordemos que parte de los acuerdos se congeló el bachillerato internacional, no va a haber más modalidad de esto y se van a revisar en las instituciones que hicieron para ver la pertinencia si sigue o no. En la María Montessori no se necesita, en nuestra escuela normal no se necesita el bachillerato internacional. Allá deben dedicarse todos los recursos, toda la infraestructura, todo el conocimiento, todo el recurso humano para formar esos futuros educadores, esos futuros compañeros que van a ingresar al sector del magisterio y pues claro, con la intención de que ingresen al sector público o el sector oficial. Entonces, en estas dos modalidades o en estas dos tendencias de lo que tiene que ver con la educación técnica
y la normal superior, porque fueron unos puntos concretos, no mezclados con otras intenciones en el pliego, sino así claros y precisos, es para nosotros poder sostener esa diversidad de educación, esas modalidades diferentes que deben haber en la educación pública oficial, para que nuestros estudiantes, sus familias, puedan escoger la modalidad que quieren tener sus hijos, y ellos también, de acuerdo a sus actitudes, aptitudes y actitudes, y también todos sus aprendizajes sean en la modalidad o en la vocación que ellos quieren tener, pues para tener esa condición en bachillerato que hayan escogido. Entonces, esa es parte que les damos en cuanto a estas dos modalidades que tenemos como colegios técnicos y normal superior María Montessori. Y ahora pasamos a un tema también muy importante, un tema que tuvo un debate intenso de horas y yo diría que más de una sesión, que nos tomó casi sesión y media, que tiene que ver con todas las garantías sindicales. Que esas garantías sindicales sean plenas, sean reales, se puedan materializar, se puedan desarrollar, se respete el desarrollo, que sean unas garantías exigibles y que se cumplan. Porque las garantías sindicales inclusive están plasmadas en la Constitución. Tenemos normatividad como la que tiene que ver con la convención colectiva, la asociación, ¿cierto? Entonces, la libre determinación para afiliarse, la libre determinación también para poder movilizarse y para poder participar de todas las actividades. Eso está plasmado en la Constitución y en la normatividad, que todos pues conocemos, pero debe ser materializada en las instituciones educativas, debe ser materializada en todos los espacios que se den del ámbito sindical donde nosotros pues hacemos esta presencia. Entonces, lo que nosotros pretendemos acá es que el docente que decidió afiliarse a la organización sindical ADE tenga esas garantías de afiliación, no se le señale, estigmatice por querer tomar esa decisión de afiliarse, ¿cierto? Porque en algunos casos inclusive les preguntan, ¿pero usted está afiliado a la ADE? Para poderlo recibir. Eso no puede ser una constante ni puede ser un señalamiento, porque es una libre decisión. De la misma manera, cuando se toman las decisiones en la institución educativa de manera colectiva, de la movilización, de la protesta pacífica, poderlo hacer en esa condición de poder expresar su libre voluntad de hacerlo y manifestarle a sus superiores, a sus compañeros en el colegio que están encargados pues de la parte de directivos de esa decisión de participar y puedan acceder a esa participación. De la misma manera, cuando tenemos los comités locales, son escogidos por voto como representantes a los comités locales, puedan participar de esas actividades de los comités locales, puedan asistir a los comités locales, tengan ese permiso, y también en todas las diferentes actividades que tenemos dentro de la organización sindical. Ahorita nosotros vamos a tener una asamblea pedagógica que no tiene permiso, cuando en las anteriores administraciones contábamos con ese permiso porque era un espacio de formación, o es un espacio de formación, de debate, de intercambio de saberes, de prácticas pedagógicas, y esta administración lo negó. Ahí es donde nosotros seguimos haciendo reclamo de que esos permisos para esas actividades propias de la formación docente que tiene pedagogía y tiene la parte sindical se deben reivindicar y se deben tener presentes. Entonces, por eso nosotros lo nombramos en lo que tiene que ver con las garantías sindicales. Pero otra situación también es con los permisos sindicales. Nosotros tenemos como organización sindical en este momento con 25.586 afiliados, tenemos ese derecho pues a tener unos permisos sindicales para nuestros equipos de trabajo, para los que están en escuela, en CEDI, en derechos humanos, en todas las instancias que se necesitan para trabajar el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ahorita con la salud, dedicado exclusivamente para el trabajo del plan de acción que aprobó la Asamblea de Delegados, poderlo ejecutar. Entonces nosotros lo logramos, ¿cierto? Logró Bogotá desde el año pasado por una mediación con el Ministerio de Trabajo y en las reiteradas reuniones y solicitudes, exigencias a la administración que acababa de salir y a la que estaba ingresando de tener esos permisos sindicales, pues Bogotá lo logra. Pero aquí también es el momento para decirlo
mencionarlo y denunciarlo, cómo la Secretaría de Educación vulneró, rechazó las solicitudes de permisos sindicales para los compañeros de Bogotá que están en los equipos de trabajo de la CUT, para los compañeros de Bogotá que están en los equipos de trabajo de la CUT Bogotá, Cundinamarca y de la CUT Nacional, con su intención de debilitar estas organizaciones, esta central y esa federación. Eso hay que decirlo también de esa manera, y por eso nosotros seguimos teniéndolo en cuenta como garantía sindical, estos permisos sindicales, porque es para fortalecer y para desarrollar todos los planes de trabajo y todas las tareas que necesitan las organizaciones sindicales, y seguiremos haciendo esa reclamación. Pero también queremos decir que en estas situaciones de los permisos tiene que ver con los diferentes eventos que desarrolle dentro del plan de acción la ADE, para que la Secretaría de Educación haga caso pues a la solicitud o desarrolle esa solicitud. Tenemos todavía permiso para la Asamblea de Delegados, situación que nos la quería negar compañeros de la Asamblea de Delegados que fueron elegidos por voto popular, voto directo, que son la representación de todo el magisterio bogotano, y la Secretaría de Educación quería negar ese permiso mensual. Entonces ahí también logramos posicionar la parte que estamos mencionando de permisos sindicales. Entonces, en toda esa tarea de lo que viene haciendo la Junta Directiva en su pliego de peticiones y con su mesa de negociación, va con lo que tiene que ver con los permisos y con las garantías sindicales. Y quiero ya ir terminando con los siguientes garantías sindicales. Un compañero o otros compañeros activistas sindicales, o que sean delegados o equipos de trabajo, ¿cierto?, miembros de la Junta Directiva, se les quiere negar el ingreso a las instituciones educativas. Eso hace parte, compañeras y compañeros, eso hace parte de lo que tiene que ver con las garantías sindicales, porque no se puede excluir, señalarlos, perfilarlos, estigmatizarlos por pertenecer a la ADE. Entonces se le impide el ingreso a las instituciones educativas, se le impide el ingreso a tener ese activismo sindical, en llevar los mensajes de la ADE, las cartillas o el periódico, la separata, lo que se tenga, el material que nosotros hemos venido preparando, que vaya a la institución educativa a poder dialogar con los compañeros, a dar la información, a organizar el comité sindical institucional, en fin, todas estas situaciones de lo que tiene que ver con el activismo sindical se quiera señalar. Por eso nosotros, claro, en la mesa de negociación también logramos, está por salir, tiene que ya darse ese proceso de ampliar la circular 21 en lo que tiene que ver con la implementación para poder ingresar, el protocolo de ingreso de activistas, delegados, miembros de la Junta Directiva de las instituciones educativas, porque eso no podemos permitir que se niegue esa posibilidad del trabajo sindical. Nadie puede negar el ingreso a la institución educativa. Nosotros somos respetuosos de que habrá alguna manera de un registro, de mostrar el carnet, por supuesto, de identificarse plenamente. Eso lo entendemos y eso se hace en todas las partes. Pero ya cuando está identificado y cuando ya tiene conocimiento de lo que debe hacer, negarle, inclusive tenemos un caso en este momento de que el nombre del compañero se coloque en la pared al ingresar a la institución educativa, con nombre y cédula. Eso pone en riesgo la integridad del compañero, eso lo estigmatiza, eso lo señala. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ganar, porque no solo para permisos sindicales las garantías, sino tiene que ver desde que se afilia, desde que pueda participar en las movilizaciones, de que pueda hacer activismo sindical, de que pueda inclusive elegir y ser elegido. Todas esas garantías son constitucionales, son normativas, y a eso es que la Secretaría de Educación debe garantizar. Tenemos, como digo, una circular que es favorable, la 21 en unos términos, pero nosotros dimos otros elementos para que dé esos alcances para mayor materialización de este derecho, y pues que debe salir pronto este comunicado de la Secretaría de Educación a las instituciones educativas, a las direcciones locales, con ese ámbito de que se cumpla, y si no se cumple, qué medidas va a tomar la Secretaría de Educación por estas instituciones educativas o con estos directivos que estén impidiendo el pleno cumplimiento de las garantías sindicales. Nosotros vamos a tener una mesa de seguimiento de estos acuerdos, y ahí vamos a ir revisando todos estos casos. La Secretaría de Educación inclusive manifestaba que era muy difícil revisar si se cumplía esta parte de las garantías sindicales o no. Nosotros le dijimos, tranquila, si usted no pueden hacer seguimiento, nosotros
sí conocemos el territorio, nosotros sí conocemos cada una de las situaciones en las instituciones educativas, por lo tanto nosotros les vamos a traer los casos para que ustedes los registren, los revisen, llamen a esas directivas o a esas personas que están impidiendo las garantías sindicales, dialoguen con ellas, tomen las medidas que ustedes vean pertinentes, porque nosotros pues no somos los que tomamos las medidas, y pues que eso se pueda cumplir a cabalidad. Entonces, compañeros y compañeros, este es un hecho de las garantías sindicales que no solo los vamos a mantener, sino que los tenemos es que fortalecer, ampliar para que todo el afiliado o afiliada, cuando ya llega a su organización sindical, pueda disponer de todo el desarrollo de lo que tiene que ver con su derecho de asociación, su derecho a la protesta, su derecho a la representación y su derecho a ser activista sindical. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Importantísimo todos los elementos que has expuesto el día de hoy. Recordar que esto es parte de la negociación que se llevaron en meses anteriores con la Secretaría de Educación frente a la ardua lucha de nuestra organización de manera histórica, como se ha venido desarrollando esta lucha frente a los diferentes puntos. Efectivamente, hay que resaltar cómo se fortalecen los colegios técnicos, la educación media técnica en el distrito, cómo se debe implementar mayores recursos, mejores condiciones para los maestros, infraestructura, dotaciones, todo lo que requieren los colegios de educación técnica. Cómo efectivamente fortalecer la Escuela Normal Superior María Montessori como único espacio de formación de docentes en el distrito, y cómo debemos avanzar para efectivamente que no se siga implementando el bachillerato internacional. Esto es muy importante porque efectivamente se había pues pasado por encima, el proyecto educativo institucional pasado por encima de las condiciones de cada una de las instituciones, y bueno, todo lo que tiene que ver con las garantías sindicales para todos los que inician afiliándose, pero también para aquellos líderes y lideresas sindicales que llevan años fortaleciendo pues la defensa de los derechos del magisterio y de las comunidades educativas. También pues todo lo que tiene que ver con participación, movilización, permisos de los equipos de trabajo, lucha y movilización. Pues efectivamente estos son elementos importantes. Algunas preguntas que surgen en las redes sociales por parte de los compañeros y que tienen que ver con el tema, pues efectivamente hay compañeros que nos están preguntando cómo se va efectivamente a materializar que se fortalezca la educación técnica en los colegios técnicos del distrito. Y efectivamente los compañeros de la Escuela Normal Superior nos preguntan cómo van a resarcirse los derechos, pues efectivamente para que nuevamente se instaure un proyecto educativo institucional desde la Escuela Normal Superior María Montessori. Y bueno, para finalizar, algunos compañeros preguntan que en el momento de movilizarse de convocatorias de nuestra organización sindical, cómo es que efectivamente se garantiza la movilización y la lucha de los compañeros en estos escenarios. Vamos con las respuestas con el compañero Raúl. Mire, es para resaltar que hay un pliego, o hubo un pliego, se radica, hay un proceso de negociación, hay unos acuerdos, pero los acuerdos no pueden quedar así nomás en el escrito. Entonces, por eso existe la mesa de seguimiento de cada uno de los acuerdos para buscar su materialización. Unos tienen unas mesas de trabajo, otros tienen unas visitas a las instituciones educativas, otros tienen unos actos administrativos, los cuales lo fortalecen, ¿cierto? Y otros tienen unas acciones pertinentes de Secretaría de Educación propia en la institución educativa. Eso es lo que queremos ver en la técnica y en lo que tiene que ver con la normal, de que esas acciones o esos proyectos, inclusive esos planes que tengan para fortalecer, se llega a la institución educativa, pero para fortalecer su especialidad, su modalidad. No inventar nosotros proyectos y otros programas donde allí ya tienen definida cuál es su vocación, cuál es su manera de la especialidad. Entonces, que no se inventen unos proyectos para llegar allá, y en eso pues los tendremos presentes en la mesa, en las mesas que tengamos, y también en nuestras visitas que nosotros hacemos a esas instituciones educativas técnicas, a esa normal, con las conversaciones y el intercambio con los docentes de allá, pues nos dirán cómo va ese proceso, qué hace falta o qué situación está torpedeando su modalidad, su especialidad. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con cómo se actúa pues para la participación. Nosotros siempre orientamos en la participación sindical, primero a la afiliación.
Claro, compañero, así, de esa manera. Invitamos a los que faltan por afiliarse, que se acerquen a la ADE, que hagan su proceso de afiliación, para poder de esta manera, ya estando afiliados, ejercer sus derechos y nosotros respaldar cómo se ejerce ese derecho. Entonces se materializa en la manera de afiliarse, en los diferentes, como tenemos nosotros planeada la organización sindical, que es delegados institucionales, comité sindical institucional, comité local sindical, ¿cierto? Asamblea de delegados son instancias y la junta directiva, para que en ese marco, en esa línea, puedan ustedes, primero, proponer, puedan también adherirse a las maneras de trabajar de la ADE y puedan participar con tranquilidad en las movilizaciones. Ahí hay un detalle. Siempre quieren poner obstáculos cuando se quiere participar. Entonces, que no es los refrigerios, que es la ruta, o sino que es esta cosa. No, se organiza, nosotros avisamos con tiempo, se organiza en la institución educativa, informan que van a participar de las actividades convocadas por la ADE y participan activamente y tienen el respaldo de la ADE. Aquí termino con lo siguiente. Ha habido situaciones de llamados de atención, por medio escrito, o que inclusive intentan llegar a descuentos. Ahí ha estado la ADE participando, donde se le llama para poder hacer esa defensa y ese reclamo. Inclusive se ha reversado decisiones que toman algunas instituciones educativas, inclusive la misma Secretaría de Educación, ya reversamos, donde intentó hacer un descuento por participar en actividades sindicales. Bueno, muchísimas gracias, compañero Raúl. Recordemos, estamos en ¿Qué acordamos? Pedagogía de los Acuerdos 2024-2026, ADE, Secretaría de Educación. Damos paso entonces a nuestro compañero Andrés Ballén, quien vendrá con los temas de formación docente y seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen en esta transmisión, en este Facebook Live de Junta Directiva para la Pedagogía de los Acuerdos. Me ha correspondido el tema de formación docente, porque es un tema que hemos venido trabajando desde hace ya algunos años como delegado ante el Comité Distrital de Formación y pues en ese momento en calidad de directivo de la ADE. Tenemos varios acuerdos, varias cosas, como por ejemplo, el más importante, o bueno, para comenzar, la Secretaría de Educación se comprometió a mantener abiertas y financiadas las convocatorias para formación posgradual y formación continua. Algunos pensarán, esto ya se venía haciendo. En efecto, se venía haciendo. El problema es que percibimos que tendría una baja en el número de beneficiarios, de la inversión, y por eso decidimos llevarlo. Entonces, no solamente el hecho de que se mantengan abiertas y financiadas las convocatorias, sino cuántos, que es la gran pregunta. Entonces, parte del acuerdo dice que se tomará como línea de base el número de beneficiarios que hubo entre 2020 y 2024, es decir, en la administración anterior. En su momento fueron 2.184 beneficiarios aproximadamente, y dejarlo reflejado en el texto del acuerdo implica que no puede ser menor ese número en esta administración. Me refiero solamente a los docentes con formación posgradual, la financiación para estudios posgraduales. Para nosotros es muy importante no solamente mantener la financiación, sino que el número aumente. Habíamos tenido en administraciones anteriores un número importante. Aquí hay que decir que también solicitamos que en el marco del seguimiento a los acuerdos pues se presenten las metas discriminando por nivel de formación posgradual, es decir, cuántos para especialización, cuántos para maestría, cuántos para doctorado. Quiero aquí ir un poquito atrás en la historia y recordarle a las personas que han sido beneficiarias y a las que están por aplicar que eso no nos fue dado y no apareció por generación espontánea. La financiación para formación posgradual en el distrito es una de las grandes luchas que ha adelantado la organización sindical. Es de recordarles que es algo que debemos mantener, por lo que debemos luchar, teniendo en cuenta que lo hemos logrado, lo hemos sostenido en el tiempo y no podemos, esta administración no puede ser inferior. Por otra parte, tenemos dentro de eso que el 30% de los cupos para formación posgradual deben ser ofertados en la parte de estudios de género, prevención de violencias,
deben ser ofertados ese 30% de cupos para maestras, mujeres maestras, cabeza de familia, con discapacidad o cuidadoras. Esto también es muy importante desde el punto de vista del género. Este tema de la formación posgradual es transversal. Es decir, cuando hablamos de docentes de la ruralidad, de educación, docentes que trabajan en educación de jóvenes, para jóvenes y adultos, docentes de apoyo a la inclusión, incluso para la formación en las normales, de los docentes que son de normales, para todos, esto nos toca a todos y todas. Y para estas poblaciones en especial, pues por ejemplo, para el caso de la ruralidad, lo que pedimos es que los programas que oferten sean, que hagan énfasis en la educación rural, para que ellos puedan atender las ruralidades. Aquí en Bogotá hablamos de ruralidades diversas. Y pues solicitamos también que los programas que se oferten sean de corte disciplinar. Claro, también es importante la tecnología, la socioemocionalidad, pero sin duda debe superar las líneas generales que ha planteado la administración para el mejoramiento de la calidad de la educación, que según ellos basta con aprendizajes básicos, es decir, el tema de lectura, escritura, la línea STEM y la segunda lengua. Para nosotros debe estar muy por encima de eso la oferta posgradual. Por otra parte, tenemos en otro acuerdo la posibilidad que la SED posibilite la participación en eventos académicos de los maestros y maestras de Bogotá. Se le hará prioridad a las personas con nombramiento de propiedad, y frente a esto quiero decir lo siguiente: no nos hemos olvidado de los maestros y maestras provisionales. Lo que hemos exigido en ese punto es que haya un concepto jurídico sobre la viabilidad de vincular a nuestros compañeros provisionales en la oferta de programas de formación, al menos que fuera en la formación continua, porque en ese momento no tienen oportunidad. Entonces la administración se sustenta en que la norma que reglamenta la vida laboral de los servidores públicos pues establece que no, o más bien que solamente pueden ser sujetos de esos apoyos las personas que son de carrera. Sin embargo, allí quedó el compromiso de estudiar la viabilidad para la inclusión de nuestros compañeros provisionales en la financiación de programas. Hablamos también de los recursos necesarios que la SED se compromete a destinar para financiar el Plan Territorial de Formación Docente. El Plan Territorial de Formación Docente es la política pública de formación. Ahí se trazan las líneas generales de hacia dónde va dirigida la inversión en formación docente en el distrito, con cuáles propósitos, qué se busca, cuál mirada de ciudad para cuál mirada de formación, cuál mirada de docente, qué tipo de docente se quiere en Bogotá, y de acuerdo a eso la formación. Ese es un proceso que se está desarrollando en el marco del Comité Distrital de Formación Docente. Lo que exigimos es financiación. Una política pública no puede quedarse en buenas intenciones. La política pública, para su desarrollo, requiere un plan de inversiones, necesita unas cuantías para poderse ejecutar. Desde ese plano, pues el compromiso es que la Secretaría garantizará esos recursos necesarios. Ahora más adelante voy a comentar en qué va o en qué se quiere enfatizar en el Plan Territorial de Formación Docente desde la óptica de la administración. El siguiente acuerdo habla de solicitarle al IDEP la destinación de una partida presupuestal para los procesos de autoformación de los colectivos de docentes que hacen investigación en el aula e innovación. Sabemos que estos colectivos que luego se conforman, constituyen redes, que constituyen nodos, plantean unas dinámicas de formación interna, autoformación, para lo cual solicitamos que el IDEP, la Secretaría de Educación, y ahora a través del IDEP, pues haga una serie también de asignaciones presupuestales para que las personas puedan, los nodos colectivos, redes, nodos, puedan hacer esos procesos de autoformación. Hay una parte muy importante, y es el siguiente acuerdo, que habla de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los maestros y maestras que ya se han formado, que tienen maestrías, que tienen doctorados, pero que definitivamente no encuentran la posibilidad de aplicar
sus procesos investigativos, todo lo aprendido, además todo lo que encontraron en esos procesos tan ricos. Pues la pregunta es, bueno, ¿y cómo van a emplear ese conocimiento para la solución de problemas en sus entornos? Esa es una preocupación bastante sentida para la administración, para la organización sindical, para los maestros y maestras. Y aquí acordamos que la SED promoverá una serie de encuentros pedagógicos de docentes, de directivos docentes. Cuando hablamos de docentes de aula, docentes de apoyo a la inclusión, docentes orientadores, tienen también esa connotación de docentes, y directivos docentes. En ese caso, estas personas que han sido beneficiarias de las estrategias de formación financiadas por el Estado, pues serán convocadas a unos encuentros pedagógicos por parte de la Dirección de Formación de Docentes de la Secretaría de Educación, con el ánimo de que empecemos a cruzar esos conocimientos, esas líneas de trabajo, y podamos plantear salidas, soluciones a tantísimos problemas dependiendo del contexto. Un asunto muy sensible que ha marcado a muchos maestros y que les permite o no poder desarrollar sus procesos de formación es lo relativo a la posibilidad de salir de su colegio, de desplazarse para asistir a sus clases. Estoy refiriéndome de manera especial a los docentes, maestros y maestras que son beneficiarios de los programas de formación o de los planes de formación de la Secretaría de Educación, porque encontramos que hay una contradicción. ¿En qué? Por un lado, la Secretaría de Educación hace una inversión importante, financia, son estos créditos condonables a través de los que los maestros asisten, van a formarse, se está en ese momento en ejecución, en desarrollo de una política distrital, y por otra parte encuentran muchas trabas en sus colegios para poder salir dentro de su jornada laboral a adelantar estos procesos de formación. Entonces, esta es una exigencia que no es nueva. Durante años habíamos tenido una conversación, o más bien habíamos presentado la exigencia de manera constante, año tras año, a la Secretaría de Educación. En este acuerdo se logra que la SED se comprometa a emitir un memorando interno dirigido a los rectores para facilitar la asistencia cuando requiera presencialidad el maestro, aquel maestro o maestra que se encuentra cursando los programas que son financiados por la Secretaría de Educación. Eso es muy importante, y en una reunión reciente la Secretaría se comprometió a unir este tema con una circular que debe emitir sobre jornada laboral. Entonces, eso también hay que registrarlo porque es muy importante. Dicho esto, pues ahora hay que pensar y hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que sigue? Hay dos asuntos fundamentales. El primero es lo relacionado con el Plan Territorial de Formación Docente. Estamos teniendo unos debates internos en el seno del Comité Distrital de Formación acerca de cuáles son las líneas que debe tener este Plan Territorial de Formación. Para nosotros es indispensable que se siga posibilitando, en primer lugar, la financiación, como ya lo decía. En segundo lugar, la financiación para programas de formación posgradual en sus diferentes niveles. Dos, el asunto de las comisiones de estudio, la posibilidad de que la gente pueda tener comisiones de estudio remuneradas, es decir, tener chance de cursar sus programas doctorales o de otra índole, a la vez que continúan percibiendo salario. También, claro, existen las comisiones de estudio en modalidad no remunerada. 3, que haya formación, que haya posibilidades, incentivos para la investigación, para ese grupo, ese importante grupo de docentes, investigadores, investigadoras que hacen sus procesos allí al interior de sus comunidades educativas, o los que hacen innovaciones, que haya la posibilidad, que haya la financiación, pero también, claro, hablamos de la formación situada, hablamos de la formación entre pares. Todo eso debe ser con base en unos análisis de las necesidades de formación. Hemos tenido unos debates muy duros con la administración, teniendo en cuenta que ahora están muy interesados en incluir en el plan de formación algo que se llama
marco para la buena enseñanza o marco profesoral, que sin duda quiere meterse en la minucia del quehacer del docente dentro del aula, uno. Dos, ellos dicen que es flexible, pero pues en sus planteamientos solamente está pensado para docente de aula regular en las zonas urbanas. Dicen que se puede flexibilizar, que se puede ajustar a los contextos, pero de todas maneras esto lo que se mete de una forma muy detallada en la práctica de aula de los maestros y maestras, y básicamente es un marco para la evaluación docente. Ya presentamos nuestras objeciones, nuestras observaciones sustentadas, pero no, pues está en construcción. Sí quiero comentárselos de manera que estemos muy atentos a ese debate. Y cierro con lo siguiente. Está pensando en qué viene, estamos hablando ahora en el nosotros, digamos, como ADE hacemos parte del comité distrital, del comité académico de comisiones de estudio, y como tal hemos tenido también unos debates recientes sobre la modificación de la resolución 2898 de 2012. Llamo la atención muy especialmente a todas las personas que se han beneficiado de las comisiones de estudio, a quienes planean presentarse, porque la modificación de esta resolución es algo grave. Primero, pretenden que ya no se puedan hacer las solicitudes de comisiones de estudio mensualmente, sino quieren poner una convocatoria semestral con un número determinado y bajo, además de cupos, posibilidades para que la gente curse sus comisiones de estudio o sean beneficiarios o beneficiarias. Dos, endurecen los criterios y excluyen a personas que ya tengan algún título posgradual, cuando se les explicaba que muchas personas que son, por ejemplo, ya tienen doctorado, pues se sirven de estas comisiones de estudio para hacer sus estudios postdoctorales. Creo que no hay por qué limitar de esa manera. Eso entre otras cosas. Hay que entonces ponerle la lupa. Estaremos convocándoles para que opinen sobre el tema. Nos parece muy delicado y sobre todo la administración pretendió hacerlo sin la participación de la comunidad académica que hay dentro del magisterio y sin la organización sindical. Sin ánimo de cogobernar o coadministrar, como ellos lo dicen, queremos tener participación por una razón fundamental, y es que la resolución 2898 se logró con base a partir de unos acuerdos sindicales del 2012. Hubo unas mesas de trabajo, fue participativa su construcción, y es otro de los grandes logros de la organización sindical. Para quienes no lo tienen en el radar o ya lo han olvidado, las comisiones de estudio en Bogotá, que es una de las pocas, en un momento era la única, ahora es una de las poquitas entidades territoriales que tienen las comisiones de estudio, para que eso se mantenga. No podemos permitir que nos desmantelen eso con el criterio de austeridad fiscal. Muchas gracias para todos y todas, y quedo atento a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, grandes aportes. Importante decir que pues el debate de la organización frente a la educación formal, que propende es por efectivamente licenciaturas, maestrías y doctorados, y avanzar en esta política para que efectivamente la formación docente cualifique, investigue, transforme la realidad de los entornos escolares. Importante también decir pues todo lo que tiene que ver con temas básicos que efectivamente están al orden del día, pero que le damos prioridad a la formación posgradual. El acompañamiento de los procesos de formación, todo lo que tiene que ver con incluir a los docentes provisionales en formación, el plan territorial de formación y la incidencia de nuestra organización sindical para que efectivamente existan políticas de formación que cubran las necesidades y los intereses del magisterio. También decir pues el fortalecimiento y nuevamente la discusión del IDEP, de las redes, de los nodos, que todo lo que tiene que ver con la autoformación y cómo esta administración debe efectivamente propender porque estos escenarios se fortalezcan y aumenten para que lleguen a las aulas, a los colegios, investigaciones, propuestas, escritos que permitan avanzar esa propuesta pedagógica que nuestra organización ha venido desarrollando en los últimos años. Y efectivamente, pues todo el debate frente al 2898 y su modificación. Entonces, pues estaremos atentos
a las preguntas. Bueno, ya hay algunas aquí en las redes sociales. Los compañeros preguntan, ¿cuándo iniciará este proceso formativo? ¿Cómo se pueden vincular los maestros y maestras? ¿Cómo se procede para que efectivamente poder aplicar a esta posibilidad de formación? Y bueno, también cómo poder participar de estos escenarios de las redes y los nodos, pues sabemos que ya existen, pero cómo los maestros pueden tener información del mismo. Y pues muy importante lo que tiene que ver con el 30% para que las compañeras puedan participar de estos espacios de formación. Entonces ellas querían saber cómo efectivamente pueden aplicar y cuáles serían las condiciones para poder postularse a estos procesos formativos. Vamos entonces nuevamente con nuestro compañero Andrés. Bueno, muy bien, muchas gracias por las preguntas. Entonces, sobre la manera de acceder a los cupos para financiación. La Dirección de Formación Docente debe primero delimitar la oferta, es decir, tener claro cuáles son las líneas que se van a ofertar, cuáles son los oferentes. Esa entidad pública, que es la Secretaría de Educación, maneja un banco de oferentes. Permanentemente también hemos dado el debate acerca de que los oferentes deben ser primordialmente las universidades públicas. Ahora, no todos los programas existen en las universidades públicas. Luego recurrimos a las universidades privadas, pero universidades privadas con acreditación de alta calidad. Eso es una exigencia inamovible. Entonces, cuando la Secretaría determina cuáles son las líneas a partir de o en las que se va a centrar la formación, debe emitir la convocatoria. Recientemente, en los años anteriores, se venía haciendo una convocatoria semestral. Se espera que en poco menos de 2 meses haya una nueva convocatoria para la formación posgradual. Hay que, como decía, definir muy bien esas líneas, porque nosotros lo que no queremos es que se centre exclusivamente, como decía, en aprendizajes básicos en STEM y en segunda lengua, habiendo tantas necesidades y tantas poblaciones de maestros que tienen unas necesidades de formación muy particulares, pero además no es capricho. No puede ser el capricho de la administración, tiene que haber un análisis territorial. Para eso existen los planes los planes de formación docente, los planes institucionales que hablan de cuáles son esas necesidades de formación, y además se han hecho unos ejercicios nacionales también muy interesantes con las mesas de educación de poder popular. Allí también se han manifestado unas necesidades de formación. Para el caso de Bogotá y la región hay unas cosas muy puntuales que hay que entrar a revisar. En el caso de la segunda pregunta, que tiene que ver con lo relativo a la participación en las redes de maestros, bueno, aquí el IEP generalmente tiene una serie de eventos para docentes que pertenecen a estas redes, y además que permite también la vinculación de personas interesadas, ¿no? Hay diferentes redes con diferentes enfoques, diferentes temáticas o líneas de trabajo. Hay eventos como el Enredando, que convoca a ese intercambio entre las redes y también para que presenten los resultados de sus trabajos, de sus desarrollos, los que hacen año a año. Entonces es muy fácil acercarse. El IEP permanentemente publica en su página esas convocatorias que hace para que se reúnan los integrantes de las redes, y cualquier persona puede asistir a estos eventos e informarse, y si es del caso, pues integrarse en alguna de estas redes. Y sobre el tema del 30% de cupos para docentes que son cuidadoras o madres cabeza de familia o que tienen una condición de discapacidad, pues ese es un tema que hay que entrar a reglamentar. Es un tema relativamente nuevo, es un logro de este acuerdo colectivo, y como tal pues tendrá que tener de manera detallada la reglamentación para que puedan acceder a esto. Es nuestra labor a través del Comité Bipartito para el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, justamente eso, velar porque se cumpla, porque se haga esta convocatoria en las condiciones en que quedó acordado.
Bueno, muchas gracias Andrés, a compañero Raúl Vázquez, por estar hoy en ¿Qué acordamos? Pedagogía de los Acuerdos 2024-2026, un espacio de la Junta Directiva para todo el Magisterio Distrital, en la cual hacemos pedagogía de los acuerdos firmados entre la Secretaría de Educación y la Asociación Distrital de Educadores. Algo pues que quedó en paréntesis fue seguridad y salud en el trabajo. Es una mesa pues que está allí al orden del día y que pues esperamos avanzar como organización sindical. Pero dejemos a Andrés que nos explique un poco más sobre esta mesa. Gracias. Claro que sí, el tema de salud y seguridad del trabajo estaba integrando el pliego de peticiones radicado. Dado lo justo, lo apretado de los tiempos para el desarrollo de las sesiones de negociación, no fue un tema abordado y por lo tanto no está explícito en el articulado, en el documento del acuerdo colectivo. Sin embargo, lo hemos venido trabajando. ¿En qué contexto? En el contexto del nuevo modelo de salud para el magisterio. Allí una de las grandes líneas, de las líneas fuertes a la cual de verdad debemos prestarle mucha atención y sobre todo velar para su desarrollo, es esa línea de salud y seguridad en el trabajo. Eso enlaza con el enfoque preventivo del nuevo modelo. Lo de salud y seguridad en el trabajo se ha venido desarrollando en unas mesas territoriales, unas mesas de trabajo donde participamos los sindicatos, los rectores, las secretarías de educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, para identificar esas líneas que permitan darle desarrollo. Lo de salud y seguridad en el trabajo no es solamente lo de los COPAS. Lo de los COPAS es muy importante, debe ser reglamentado, debe estar operando en este momento en los colegios, aunque se plantea una elección, unas jornadas de elección de carácter nacional de esos COPAS. Hay que fortalecerlos. Los comités paritarios de salud y seguridad en el trabajo es lo que nos blinda en caso de digamos frente a la accidentalidad laboral, lo que reduce el riesgo, reduce el número de incapacidades, reduce la accidentalidad de los maestros y maestras, porque no solamente es dar el certificado, sino es prevenir todas las situaciones que pongan en riesgo la seguridad. Pero repito, no solamente los COPAS, también tiene que darse un proceso de análisis de riesgo para el tema de prevención de emergencias. Debe haber unos comités de prevención, se deben dar unos análisis y allí hay un acompañamiento de los equipos interdisciplinares de salud que harán de manera complementaria las acciones que se requieran para vivir de mejor manera la seguridad y salud en el trabajo en los colegios. Entonces, si bien no hace parte del documento acuerdo colectivo, lo hemos venido desarrollando en diferentes sesiones, también pues en compañía del FOMAC y la FIU Previsora. Listo, muchísimas gracias Andrés, muy explícito. Recordar al magisterio que efectivamente tenemos el plan de acción frente a la situación de salud y que hemos venido haciendo las reuniones precisas con los prestadores de salud, nos hemos reunido con la FIU Previsora, nos hemos venido reuniendo con los diferentes actores para exigir la materialización efectiva del nuevo modelo de salud del magisterio. Esto pues efectivamente tiene que ver con todos los maestros y maestras. Por esto los estaremos convocando para cualquier tipo de acción, movilización y lucha, porque es allí donde nuestros derechos se reivindican. Nuevamente, ¿a qué acordamos? A pedagogía de los acuerdos 2024-2026. Próximo jueves 29 desde las 6:30 en nuestra red. No se pierdan toda la información, informes, todo lo que tiene que ver con nuestra organización y sobre todo, no dejes de venir por la sombrilla de nuestra organización que se está entregando en el edificio William Agudelo Sedano de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Recuerda, juntos somos ADE, porque juntos damos la lucha por un mejor futuro para la educación pública estatal. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.